Hoy estamos en una de las rutas más espectaculares de Asturias. Estamos casi arriba ya. 100% recomendada. Al final yo diría que sí lo vamos a conseguir. Tarda más o menos 1 hora desde el centro de Asturias. Hay que pillar la salida de Caravia y ya estás. Es increíble toda la subida. Vas desde el mar, o sea, vas a ras de mar cuando empieza la subida y empiezas a subir por toda esta montañita que es increíble. Vais a ver ahora. Ya estamos aquí, Mirador del Fitu, una de las cosas mejores que hacer en Asturias, venir a este mirador que tiene unas vistas increíbles, aunque hoy creo que lo vamos a pillar con un poco de niebla, ahora os enseñaremos. Aquí está el culero. ¡Qué rollo! ¿Qué esperas ver arriba, culero? Pues nada, con la nublina así, quién sabe, vamos a ver. El mirador está justo al lado del aparcamiento, pero mirad lo que nos encontramos. Esto es todo lo que se debería de ver. Esto es lo que se ve, no hemos tenido suerte con el día y está todo nubladillo. Entonces es importante que si venís a esta zona miréis bien la previsión del tiempo. Hoy no lo daban nublado del todo, pero aún así, claro, aquí cambia muy rápido el tiempo en Asturias, se te mete sobre todo en la montaña, la neblina muy rápido y pues te puede fastidiar las vistas. Desde aquí se empieza la ruta que sube hasta el pico Pienzu, son unas 4 horas más o menos entre ida y vuelta, así que ahora os enseñamos. Empezamos en la primera parte de la ruta, que en teoría es la fácil. La verdad que se va caminando cómodo por césped, tal, aunque ya lo estamos viendo bastante mojadillo. No venimos con el calzado más adecuado porque no es de montaña. Entonces bueno, vamos a ver cómo estamos arriba y a ver si conseguimos llegar a la cima, porque el último tramo en teoría como que es el más complicado, no está señalado, hay un poco de neblina, entonces no sé si conseguiremos llegar hasta arriba y enseñaros lo que hay arriba. Se ve demasiado mojado, Nuestros zapatos que traemos no están muy bien para este tipo de terreno, pero bueno, vamos a intentar hacerlo, vamos a ver qué rollo. Y sí, por lo que yo entiendo es que la última parte está muy de subida y no muy bien marcada, entonces veremos a ver qué pasa, pero hasta ahorita todo se ve súper bonito, aunque no hay mucha visibilidad por la neblina, pero todo chingón. Esta primera parte, como veis, se hace bastante cómodo. De hecho, hay un sendero marcado y a los lados deberíamos de tener vistas, pero justo en el día de hoy no las teníamos. Y además te vas cruzando a alguna persona de la que llegas a la mitad de la ruta. En teoría lo bonito es verlo como todo despejado, con sol, que puedas tener vistas a ambos lados, pero creo que también esto le da su rollo a Asturias al final. O sea, muchos días en Asturias pues está así, esto es la verdadera Asturias. O sea, que todo esté tan verde, pues claro, se tiene que meter la neblina, tiene que llover y tiene que haber días así para que luego salga el sol y lo disfrutemos también. La ruta continúa, como veis, por toda la naturaleza, y es que lo mejor está a punto de llegar cuando nos encontramos a unos animales salvajes justo en medio de la ruta. Y ahí a lo lejos ya vemos un caballito pastando, muchísima fauna por aquí. De hecho, solo veíamos sus mierdas hasta ahora, pero va a ser verdad que están por aquí. Llevamos como 30 minutos y ya llegamos a una zona donde están los caballos en libertad, aquí pastando tranquilamente. Se escuchan vacas por ahí a lo lejos, vamos a verlas ahora. Era un caballo, no era una vaca. Está lleno realmente. Brutal. ¡Oh, hay un potrillo! Mira un potrillo aquí. ¡Hola, amigo! ¡Hola! Mira los potrillos ahí. Brutal. Todo esto en medio de la ruta, o sea, te lo vas encontrando en 40 minutos que llevamos de recorrido. Espectacular. ¿Qué te está pareciendo hasta el momento? Fenomenal, increíble, o sea, acabamos de pasar unos caballos ahí, con unos potrillos, que aparentemente son salvajes, pero, o sea, yo estoy que flipo con eso. Loquísimo, pero todo súper bonito,
Y a 3/4 de hora del inicio nos encontramos ya las vaquitas, que están aquí tranquilamente, pastando, tumbadas. Mala vida llevan, señoritas. ¿Que sí, amiga? Si me la subo a una. Mala vida, ¿verdad? ¿Quiere subirse una vaca? ¿Qué pensáis? No sé si alguien conoce o ha hecho alguna ruta así similar también por España, Asturias o cualquier otro sitio. Dejadlo en los comentarios, porque la verdad que esta está siendo espectacular y llevamos menos de una hora, o sea. Y ahora empieza un tramito de bajada que no estamos seguros si es por aquí, pero creemos que sí. Para cualquier trail va muy bien la aplicación de All Trails, que te va indicando la ruta, porque nos confundimos. Se confundió. Bajamos toda esta cuesta Y ahora vamos para arriba. y ahora está costando subirla porque va por el otro lado. Difícil. Quizás teníamos que haberlo mirado antes. Bueno, y ya van 4 kilómetros. Nos quedan otros 2 para llegar a la cima. A ver si lo logramos y enseñamos lo que hay arriba. Además que es muy curioso. Yo no sabía que estaba eso ahí arriba. Ya estamos en la última parte del camino. Son los últimos 2 kilómetros y esto la verdad que son los peores. Está muy empinado. Ya queda poco para llegar. En teoría nos faltan como 30, 40 minutos o así. Nos queda 1 kilómetro, llevamos 5 de 6. Pero estos últimos 20 minutos están haciendo ya más durillos porque es muy empinado. Al menos hay camino. No nos podemos quejar porque creo que queda lo peor. Estamos ya en la última parte de la ruta. Bueno, quizás como el último medio kilómetro, que es lo más complicado. Estamos yendo por aquí, por el medio de la montaña, literal. O sea, ya casi no hay camino. O hay a veces un senderito como el que tenemos por aquí, muy fino. Aquí por arriba sí nos habría gustado más ver las vistas, la verdad. Pero bueno, también tiene su épica hacerlo así con todo, como con toda la neblina y demás. También está interesante. No te olvides, por cierto, de suscribirte al canal para no perderte los siguientes vídeos. Al final yo diría que sí lo vamos a conseguir, porque ya nos queda poco, y os podré enseñar lo que hay arriba, que está muy guay y tiene muy buena historia además. Pero además os voy a enseñar lo fundamental que hay que traer a cualquier hike que hagas por la montaña. Ahora os lo cuento. Arriba ya. Bueno, el tiempo total 2:17. Coronamos. Y ahora vamos a hacer algo que dijimos que era lo imprescindible para traer a cualquier ruta, que es una buena comidita empanada de la aldea. Oh fuck, se movió, Con esto subimos todo el camino. Empanadita de pulpo y ternera gobernada. Incredible. Buenísima, las dos, la de la carne y de Tenemos pulpo. de carnecita Y de pulpito. y esta de pulpo. Las dos están. Se dejan comer ambas dos. Buah, diría un español. Y creo que aquí arriba sabe mejor incluso. ¿Qué dices que le falta a la Muy buen empanada? pulpo. Lo único que le falta es chile, salsa, algo que pique. Pero está muy buena, Y vamos a contar también un poco la historia de esta cruz. ¿Qué hace esta cruz aquí arriba de este pico? Y es que, curiosamente, unos asturianos, cuando se inició la Revolución de México, que fue en el año... Ni sé, güey. No sé, güey. 1810. Y garras. Vale. Pues yo creo que sería más a finales, ¿no? Pues lo que dijeron es que si escapaban vivos de allí iban a construir una cruz en todo lo alto del Pico Pienzu, que es donde estamos ahora. Lograron escapar con vida, por lo que se ve, porque hoy en día la cruz está aquí arriba. La tiene en 1910, güey.
1910, ahí lo tienes. Y aquí se hizo... Si dijiste 1800, güey, pinche culo, güey. 1910. Pues 1910. Y lograron escapar y el año siguiente, 1911, hicieron aquí esta cruz. Pues para celebrar que habían escapado de allí. Y una vez que coronamos, ahora es cuenta abajo cuando lleguemos. Como siempre, la bajada más complicada que las subidas, patina bastante, vale que no vamos preparados, pero... ¿El qué? Me resbalan mucho estos tenis. Sí, se resbala, sí, cuidado ahí. Y mi consejo para esta ruta es que realmente pues hay veces que pues no merece la pena subir hasta arriba del todo, sobre todo si no tienes vistas. Es decir, si tienes que sufrir mucho para llegar al último tramo. Entonces yo me vendría y me haría esta ruta hasta la mitad más o menos, que está muy chula, y ya. Y si estás un poco ávido ahí de aventura y tal, pues sí, tírate hasta arriba del todo. Pero nos pasan muchas y nos pasó en Hawái, que sufrimos un montón por una rutilla que al final no merecía mucho la pena. La verdad que esta es espectacular, 100% recomendada. Así que si te gustan los vídeos, no te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo.